¿Qué tal amigos? Mi nombre es Alain Cortés y este es mi canal de educación financiera. Existen múltiples puntos y variables a considerar para tener unas finanzas personales sanas, pero ciertamente a mí me gusta englobarlo en los 7 principales aspectos que tenemos que considerar para poder administrar mejor nuestros recursos. Ciertamente cuando escuchamos deuda muchos nos espantamos porque creemos que las deudas son malas cuando ciertamente no son así. La financiera no es más que tener los conocimientos básicos de finanzas personales y de la gestión de nuestros recursos, que tenemos que contar con ese plan de previsión para el retiro, el cual nos puede otorgar. El día de hoy vamos a estar hablando sobre educación financiera / finanzas personales y por qué actualmente es tan importante. Ciertamente la educación financiera no es algo que nos inculquen en las escuelas ni a temprana edad en nuestras casas. Para ponerme como ejemplo, yo tengo una carrera, una maestría, un par de especialidades y múltiples cursos, todos enfocados en gestión y administración en el ámbito financiero. Pero para serles sinceros, nunca tuve ni una sola clase de cómo administrar mis propios recursos y mis propios egresos. Es por ello el objetivo de este canal, enseñar cómo poder hacer ese tipo de gestión de nuestros recursos y qué hacer con nuestros ahorros, cómo poder invertir y hacer que nuestro dinero trabaje para nosotros. La mayoría de los expertos comenta que para poder obtener el éxito en cualquier ámbito, sea profesional o sea personal, se deben de tener por lo menos los conocimientos básicos de una educación financiera. Pero, ¿qué es la educación financiera? En palabras textuales, la educación financiera no es más que tener los conocimientos básicos de finanzas personales y de la gestión de nuestros recursos. Pero ciertamente no basta con tener la teoría de qué son las finanzas personales y qué es la educación financiera, sino más bien tener la habilidad de poder adoptar todos estos conocimientos adquiridos y poderlos utilizar para nuestros retos financieros que vamos a tener. Y de esta forma poder cumplir con nuestros objetivos y nuestras metas a corto, mediano o largo plazo. Ciertamente la educación financiera es el mayor motor de la economía de nuestro país, ya que gracias a ella podemos obtener una mayor calidad de vida. Esperaríamos poder obtener todos esos conocimientos de nuestro hogar, pero ciertamente es que nuestros padres no nos inculcan o no nos dan una clase como tal de finanzas personales. Lo que vamos aprendiendo y lo que vamos obteniendo a lo largo del tiempo es gracias a lo que vamos observando de la gestión de las finanzas personales que llevan nuestros mismos padres, pero ciertamente no siempre son las mejores y no siempre son las indicadas. Existen múltiples puntos y variables a considerar para tener unas finanzas personales sanas, pero ciertamente a mí me gusta englobarlo en los 7 principales aspectos que tenemos que considerar para poder administrar mejor nuestros recursos. El primero de ellos sin dudar es el presupuesto, y con ello me refiero a que tenemos que tener el completo conocimiento de nuestras fuentes de ingresos y nuestros egresos. Por ejemplo, tener el conocimiento de cuáles son nuestros costos fijos y cuáles son nuestros costos variables, es decir, cuáles son nuestros costos de renta, cuáles son nuestros costos en caso de que tengamos hijos, de las colegiaturas de nuestros hijos, nuestros costos de alimentación, nuestros costos de sustento. Y como gastos variables podrían ser nuestros gastos de entretenimiento, nuestros gastos de transporte, dependiendo el tipo de ritmo de vida que llevemos. Es por ello la importancia de conocer estos 2 aspectos tan fundamentales, ingresos y egresos. Y en el puesto número 2 tenemos nuestra capacidad de ahorro, y con eso solo me refiero a que tenemos que conocer cuál es la capacidad que tenemos para poder guardar dinero y obviamente posteriormente poderlos invertir en diferentes activos financieros. Y para ello es que necesitamos el conocimiento de qué es el ahorro, de qué son los rendimientos, de qué es una inversión y diferentes aspectos sobre los diferentes activos financieros que existen y con los cuales podemos masificar nuestros recursos. Y en el punto número 3 tenemos nuestras necesidades básicas de gestión. ¿Y qué son nuestras necesidades básicas de gestión? Realmente va muy de la mano con el punto número 1 sobre nuestro presupuesto, es decir, que tenemos que tener el conocimiento de nuestros ingresos y nuestros egresos, pero en este punto vamos un poco más allá, ya que únicamente no necesitamos conocer nuestro presupuesto, sino tenemos que tener la habilidad para poder gestionarlo, para poder masificar toda esa fuente de ingresos que tenemos y poder minimizar lo mayor posible nuestros egresos, de tal forma que podamos mantener aún más abajo ese punto de equilibrio para que nuestras utilidades sean aún mayores y ese grado de inversión sea aún mayor y podamos obtener mayores rendimientos. Y en el puesto número 4 están los conocimientos financieros de banca. Es decir, aquí ya es un poco más especializado y se refiere a todos esos conocimientos finos que debemos de tener sobre los diferentes aspectos de los bancos, nuestras inversiones, cómo se manejan las cuentas, cómo podemos recibir utilidades de los bancos, cómo podemos manejar adecuadamente una cuenta bancaria y una cuenta de crédito y así poder tener un gran control sobre todos estos aspectos que indudablemente vamos a requerir en algún momento. En el puesto número 5 está la gestión de costos del cuidado de nuestra salud y ciertamente no mucha gente lo tiene presente y es algo que indudablemente
ciertamente tenemos que considerar. Y esto no es nada más que poder planificar adecuadamente un seguro médico de gastos mayores, un seguro de vida, para tener la tranquilidad de que en caso de algún accidente o alguna enfermedad podemos estar respaldados con esa cantidad o esa suma asegurada que nos va a ayudar a hacer frente a todos estos imprevistos. Y en el puesto número 6 está la gestión de la deuda. Ciertamente cuando escuchamos deuda muchos nos espantamos porque creemos que las deudas son malas cuando ciertamente no son así. Ciertamente lo importante es la forma en que nos endeudamos y la capacidad que tenemos nosotros para hacer frente a esas obligaciones. En este aspecto de cómo tener unas finanzas personales sanas, lo importante es saber cómo endeudarnos y para qué vamos a usar esos recursos que estamos contrayendo. Si es para poder aperturar un negocio y poderle darle liquidez a ese negocio, o para comprar un bien inmueble en el cual vamos a vivir, o alguna deuda que realmente traiga un valor agregado con ella, son deudas buenas siempre y cuando las puedas pagar y sepas bien cómo se va a comportar la tasa de interés que vas a estar pagando anualmente por ella. Pero ciertamente son deudas malas cuando agarras y llegas a fin de año por el Buen Fin y topas tu tarjeta de crédito porque hay ofertas súper irresistibles. Esas son deudas malas. ¿Por qué? Porque no traen un valor agregado contigo. Además, muchas de las veces nosotros no sabemos cómo utilizar una tarjeta de crédito y cómo se comportan los intereses que le vamos a estar pagando anualmente a la institución bancaria. Este es uno de los puntos principales porque además de la deuda que estamos contrayendo de capital, tenemos toda esa deuda de intereses encima, la cual muchas veces se vuelve impagable. Es por ello tener un adecuado control y gestión de nuestras deudas y sobre todo tener el conocimiento de ellas. Y en nuestro último aspecto a considerar para las finanzas personales sanas está una planificación para nuestra jubilación. Es decir, que tenemos que contar con ese plan de previsión para el retiro, el cual nos puede otorgar una jubilación digna. Por ejemplo, actualmente las Afores dan rendimientos risibles a comparación de los años que estamos ahorrando para podernos retirar. Aproximadamente nos retiramos con una tercera parte de nuestros ingresos al momento de la jubilación. Es decir, que si nosotros cuando nos jubilamos ganamos 30,000 pesos, aproximadamente nos vamos a estar jubilando con unos 10,000, 12,000 pesos, el cual no nos va a ayudar a hacer frente a los gastos que hemos estado adoptando con el paso del tiempo. Es por ello la importancia de contar con un plan de previsión para el retiro y que podamos tener la tranquilidad de que nos vamos a poder jubilar de la manera más digna posible. Ciertamente las Afores no dan los rendimientos suficientes para otorgarnos esa tranquilidad que tenemos, pero para ello existen múltiples instituciones que brindan estos planes de previsión para el retiro y podemos diversificar mucho mayor nuestras inversiones y obtener los mayores recursos posibles. Y si te gusta todo este tipo de contenido sobre la gestión de ingresos y egresos, los tipos de inversiones y toda esta parte de administración financiera, no dudes en suscribirte porque los días lunes vamos a estar aprendiendo toda esta parte de las finanzas personales y cómo podernos administrar mejor nosotros mismos. Los días miércoles vamos a estar hablando sobre los diferentes tipos de inversiones que existen. El siguiente miércoles voy a estar hablando de los 5 principales activos financieros en México en los cuales podemos invertir, y en estos días vamos a estar aprendiendo las diversas plataformas que existen, ya sea para invertir tanto en renta fija como en renta variable por grados de riesgos, desde los instrumentos de menor riesgo como son los CETES hasta instrumentos un poquito de mayor riesgo como son crowdfunding, crowdlending, casa de bolsa, forex. Los días viernes vamos a estar hablando de uno de mis programas favoritos que es Shark Tank, porque creo que nos puede servir mucho de motivación para todas aquellas personas que están en el ámbito emprendedor. Y recuerden que después de aprender la forma correcta de poder invertir, poder gestionar nuestros recursos, de lo único que nos vamos a poder arrepentir es de no haber invertido antes. Así que nos vemos en la próxima. Federación. ¿Qué son los certificados de tesorería de la Federación? Según Banco de México, los CETES son emisiones de deuda gubernamental emitidas por nuestro gobierno federal. Básicamente son un pagaré en el cual el gobierno federal trata de recaudar fondos y aún seguimos muy casados con la típica banca tradicional, que ciertamente los rendimientos que ofrecen a un pagaré liquidable al vencimiento son mínimos. Actualmente las SOFIPO son una de las mejores fuentes de inversión y de crédito que pueden existir, que nos respalda hasta por 25,000 UDIs el monto de nuestra inversión. Menos de 162,000 pesos o hasta 162,000 pesos, el seguro nos respalda completamente. Forex es el mercado más grande de todo el mundo en donde se hace la compraventa de divisas. Prácticamente la transaccionalidad diaria de este mercado oscila a los 5